Esta tarde vamos a hablar de la vivienda y el impacto que tiene en la persona del trabajo social. Esta mesa la organiza la Comisión de Servicios Sociales del colegio, a la que estáis invitados a participar si queréis como parte activa, si sois compañeros y compañeras. Y yo voy a dejar con Rafael Arredondo, que es miembro de esta comisión y que nos ha organizado la mesa, y espero que sea una tarde provechosa, ¿vale? Muchas gracias. Bien. Bueno, como ha dicho el compañero, Rafael, la voz me va a permitir, espero que sí. Os he dicho a Ana, digo, bueno, déjame aquí por si tengo que salir corriendo, ¿no? Bueno, primero agradecer, ¿no? Las personas que nos acompañan, ¿no? Tanto en la mesa como en la sala y también al formato online, ¿no? Que como se ha dicho, cada vez que hay ese ruidito, incluso una de las ponencias las tenemos conectadas. Bueno, en este caso a Francisco Javier Pomares Fuertes, que es concejal de vivienda y otras responsabilidades miles en el Ayuntamiento de Málaga, Ana Cortés, alma mater y portavoz de la Asociación Un Techo por Derecho, María Luisa Gómez, que la tenemos conectada porque no podéis estar hoy aquí, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, y Alberto Vallejo, también profesor titular de Sociología de la Universidad de Málaga. Ambos en diferentes proyectos relacionados con el ámbito de la vivienda y por eso están aquí presentes, ¿no? Como bien se decía, esta es una mesa de lo que el colegio llama mesa de diálogo, que bueno, pues se van haciendo sobre diferentes temáticas. La anterior fue sobre dependencia y en este caso sobre vivienda. La vivienda, no voy a decir nada nuevo, que seguro que lo sabemos, pero que es un elemento fundamental a la hora de abordar el estado del bienestar. Incluso hay autores que la consideran como uno de los pilares, ¿no? Los 4 o 7 pilares del estado del bienestar. Y hay que abordar la intervención que se hace desde los servicios sociales, no podemos perder de vista bueno, que la charla surge en el ámbito de la Comisión de Servicios Sociales y en el ámbito del Colegio Profesional de Trabajo Social. Decía que la intervención que se hace desde los servicios sociales siempre se ha realizado de cara al acceso a la vivienda, planteando la necesidad, en este caso, de dirigir la mirada hacia el trabajo social, que es la disciplina profesional de referencia en el sistema público, y lo que la misma puede aportar ante los diferentes problemas de su acceso y dignidad. Una profesión, la nuestra, de trabajo social, visible y presente, que se encuentra mucho más allá del ámbito de los servicios sociales, aunque este sea más amplio. La vivienda y el trabajo social han estado totalmente ligados en el ámbito de la pobreza y la exclusión, de cara a solventar, entre otros, la erradicación del chabolismo y la infravivienda, principalmente en los años 60 y 70. Es una intervención que se ha ido modificando para atender otros problemas de vivienda desde un planteamiento mucho más global, donde se relaciona el acceso con la formación, con el empleo, con la inclusión social. Todo ello no hay que olvidar los orígenes de la intervención realizada del trabajo social hacia las personas sin hogar, teniéndose que remontar al siglo XIX con Concepción Arenal, una de las teóricas del trabajo social, y su construcción de casas baratas para los obreros en España, o fuera de nuestra frontera con Octavia Hill en Londres, desarrollando objetivos parecidos. Se observa la vivienda, principalmente la vivienda social, como un recurso para la intervención y para la promoción de la cohesión social, que debe complementarse y coordinarse con acciones y con otras políticas en el ámbito de la salud, la educación, la regeneración urbana, el medio ambiente o los mismos servicios sociales. Todos estos elementos también han sido planteados por el Comité Europeo de las Regiones a la hora de la intervención contra la pobreza y desde un enfoque integral. De esta forma, la vivienda puede convertirse o bien en un factor que potencie la exclusión social, o bien en todo lo contrario, en un elemento que genera posibilidades de mayor participación y promoción social. En el ámbito de la Unión Europea, ya en el Libro Blanco de 2004, hace 19 años, sobre los servicios de interés general, se recogía la vivienda social como de interés general. Por tanto, la vivienda social se incorpora en ese ámbito, siendo un primer paso muy importante desde el derecho de acceso de cualquier persona, pero posiblemente no suficiente, ya que la consideración de interés general debiera de ser para la vivienda como tal, sin ningún tipo de especificaciones o características. En este caso, vivienda social dirigida más a poblaciones en exclusión. El sistema de servicios sociales, como muchas compañeras y compañeros que están aquí conocen, se estructura en España entre un nivel comunitario de atención primaria y un nivel específico. Dentro de ese nivel comunitario, el famoso Plan Concertado de Prestaciones Básicas ya prevé una prestación, la llamada de alojamiento alternativo,
desde la que se dirige la intervención sobre aquellas personas que se encuentran sin vivienda o en situación de lo que se ha dado a llamar marginados sin hogar, indigentes, sin techo. Es la prestación sobre la que falta de vivienda de los usuarios atendidos. Juega un papel fundamental, definiéndose como la que da respuesta a la necesidad de todas las personas de disponer de un espacio digno donde alojarse y en el que desarrollar los aspectos más elementales de la convivencia social. Esta prestación, en palabras de Pérez, uno de los autores que ha hablado bastante de esto, no ha sido satisfactoria en los últimos tiempos y este autor incluso plantea que es la prestación económica menos atendida, perdón, la prestación básica menos atendida en general por parte de los servicios. Aunque no es el objeto de abordar en esta ocasión todo ese ámbito de personas sin hogar. Por ir terminando, sin decir que bueno, la intervención en y con la vivienda no se puede realizar de manera desligada de los diferentes problemas sociales que afectan a las personas, tanto a nivel individual como a las que conforman unidades de convivencia. Por el contrario, es necesario verlo como un todo, hacer una actuación integral e integradora. En la anterior crisis financiera, todos recordaremos, del 2008, la vivienda jugó un papel esencial, ya que se situó como un elemento crucial y el motivador de la misma. Desde el acceso a la vivienda fue uno de los elementos más afectados y se pudiera a la vez hablar del comienzo de una crisis de la cohesión social, convertido en el principal problema sistémico para un desarrollo económico equilibrado, sostenible, económico, social y ecológicamente en el futuro. Hoy, 17 años después de aquel 2008, vuelve a estar el problema de acceso a una vivienda digna y adecuada como el principal problema que indican los ciudadanos cuando se les pregunta. El permitirme mantra de dejemos al mercado que se regule solo se sigue confirmando que no es correcto y el mercado es un devorador incansable con un solo objetivo: maximizar beneficios a costa de lo que sea, aunque sea duro decirlo. A enero de 2025, situándonos en Málaga, existía un acumulado en Málaga de 58.000 solicitudes en el registro de demandantes de vivienda. Hoy Paco te escuchaba incluso en la radio reconocer, ¿no?, que estamos en una burbuja en los precios de alquiler en Málaga y ya sabemos que, por experiencia, cómo terminan las burbujas. Tristemente pinchándose y con muchos damnificados, que suelen ser los mismos, aquellas personas más vulnerables. Fijaros que el 76% de las personas que están inscritas en el registro malagueño indican que no tienen ingresos superiores a 900 euros. Si aplicamos la recomendación del Banco de España, que nos dice que no deberíamos dedicar más de un 35% de los ingresos, o bien a alquiler, bien a hipoteca, eso nos llevaría a que estas personas no pueden o no deberían dedicar más de 315 euros. Obviamente, en la realidad actual de la ciudad es una quimera, ¿no?, plantear, intentar alcanzar eso. Ante esta realidad es que han surgido diversas acciones que estoy convencido que hoy nos van a hablar aquí desde el ámbito jurídico, sociológico y social. Por recordar la ley de vivienda estatal, el llamado escudo social ante casos de desahucio, donde los servicios sociales han de emitir el informe de vulnerabilidad en 10 días y que además se encuentra activo hasta el próximo 31 de diciembre de 2025. Permitidme, a lo mejor ha sido una introducción un poquito amplia, pero bueno, ya me voy a callar. Y después de esta introducción, la idea que os planteo es que las personas que me acompañan en la mesa, pues cada una que pueda disponer de unos 10 minutitos iniciales para introducir el tema, también desde su óptica. Y pediría que nos ciñéramos a esos 10 minutillos, por favor, y en una segunda ronda podamos intervenir sobre lo que se ha dicho y podamos establecer ese debate. También, bueno, pues dejaremos un tiempo para que las personas que están aquí y las que también están conectadas, pues puedan, bueno, pues participar bueno, pues con alguna pregunta en ese aspecto. Deciros también que tenemos conectado, están también alumnados del grado en Relaciones Laborales del cuarto curso de la Universidad. Por mi parte, insistir en el agradecimiento de estar esta tarde aquí a los 4. Y queréis, pues, no sé, Alberto. Por ejemplo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Rafael, por esta invitación. Gracias al Colegio de Trabajadores Sociales. Es un placer estar aquí. Un gusto y, desde luego, me tomo la invitación como un reconocimiento al trabajo, ¿no?, realizado por nuestro equipo en la Universidad de Málaga en relación a vivienda. Bueno, yo voy a dar la perspectiva, digamos, de las ciencias sociales, de un análisis, digamos, conjunto del fenómeno a nivel socioeconómico. Deciros que en las ciencias sociales estamos trabajando últimamente en abordar la vivienda más como hogar que como inmueble, ¿de acuerdo? Es decir, hay un hogar, hay una familia, y entonces esto tiene un montón de connotaciones.
Por ejemplo, estudiamos las viviendas también considerando su entorno, ¿de acuerdo? No es lo mismo allá enfrente a un parque recién arreglado, ¿vale? A que te encuentres pues, en una zona, digamos, de calles impracticables, difíciles para un paseo, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, las circunstancias de la actualidad, analizando los datos, nos llevan a encontrar un montón de contradicciones. Es un mundo enormemente difícil de interpretar. O sea, por una parte, la carencia de vivienda y la dificultad que tienen los más jóvenes para acceder a la vivienda es sobradamente conocida. No vamos a repetir lo que continuamente estamos viendo en redes, en medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero luego, sin embargo, tenemos 4 millones de viviendas vacías en España. Un país líder en viviendas vacías. ¿De acuerdo? Vale, la España vaciada y el mundo rural, lo que siempre nos dicen, ¿no? Un momento, en Madrid, solamente en Madrid capital, hay 300.000 viviendas vacías. Si nos vamos a los 4 millones de viviendas vacías que hay en España, ahí entran, si tomamos núcleo familiar de 4 personas, más de 16 millones de personas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto no quiero decir que no hay que seguir construyendo y construyendo con cabeza y bien adaptado y subvencionado y con crédito blando, ¿vale? Para que las nuevas cohortes de jóvenes puedan acceder a la vivienda. Desde luego que eso es muy importante, pero desde luego aprovechar lo que hay parece una parte muy importante de la solución, ¿de acuerdo? Y hay que apretar desde las instituciones porque, evidentemente, ¿cómo entra esta ecuación de tanta vivienda vacía cuando supuestamente este es un país de tanto problema de vivienda? En las generaciones anteriores, una arraigada cultura de la propiedad. ¿De acuerdo? Después de mi vivienda viene pues, el servicito, después viene el apartamento en la playa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? La solución viene, en cierto modo, con el cambio generacional, pero hay que empujar de las instituciones. No podemos dejar el agua correr. Quiero decir con esto que las nuevas cortes, al ser personas que van a diversificar las inversiones, es decir, ¿cómo eran nuestros abuelos? El ladrillo, ¿no? O sea, la inversión, el ladrillo es la inversión segura. El resto son cosas, son todo amenazas, problemas. Ya las nuevas generaciones vienen, primero, sin una cultura de la propiedad arraigada, ¿de acuerdo? Es decir, si mi piso no está en propiedad, no tengo por qué dar explicaciones al vecino, que si vivo de alquiler, que si vivo en propiedad, que si tengo apartamento en la playa, que si no tengo, ¿no? Y entonces, esto es una burguesía urbana española, ¿no? Lo del apartamento en la playa, lo de la casita en el campo, no, sí es para que mis hijos vayan de vez en cuando, ¿no? O sea, era como también una cuestión de estatus, ¿de acuerdo? Una cultura de la propiedad arraigada. Ahora las nuevas generaciones tienen ya una mente más abierta, saben que aparte de los inmuebles hay otras tantas posibilidades para invertir su dinero, entra la educación financiera, ¿de acuerdo? Pero obviamente para esto tiene que transcurrir tiempo y no tenemos tiempo, porque el problema es enormemente urgente, enormemente inmediato. Las instituciones continuamente, bueno, pues nos hablan de sus intervenciones, pero estas llegan lentas, ¿de acuerdo? Es importante decir que evidentemente los jóvenes tienen un problema enorme de acceso a la vivienda y las campañas que se están haciendo para captar parejas, familias, a veces con viviendas a un precio simbólico, ¿de acuerdo? En poblaciones rurales, en Italia está siendo enormemente agresivo el movimiento de las viviendas por un euro. Lo que pasa es que, claro, el hecho de reformar una casa que lleva 70 años sin tocarla en un pueblo del norte de Italia o en España vaciada, ¿vale? Pues eso son inversiones absolutamente brutales, ¿de acuerdo? No es desde luego tan fácil. Entonces, evidentemente necesitamos de entrada trabajar el asunto del crédito, ¿de acuerdo? Es decir, la presión financiera que soportan los nuevos compradores, desde luego es algo enormemente intenso. Trabajar las alternativas a la compra, es decir, no solamente el alquiler, sino otras alternativas que están entrando, las posibilidades de co-living que se abren en la actualidad. Y luego también el problema del acceso de los jóvenes es como una estrella que brilla o un problema tan absolutamente gordo que nos olvidamos de otras cuestiones, de otros problemas que hemos trabajado en el equipo de investigación vinculadas a la vivienda que están en un segundo plano, pero que no por eso dejan de ser importantes. Se trata además de un terreno muy propio de los trabajadores sociales.
¿de acuerdo? El problema de la soledad. España es un país con cada vez más hogares solitarios, y en Andalucía menos porque hemos sido una sociedad más de núcleo familiar, que ya se está notando muchísimo. Los problemas de soledad, pues, son enormemente, tienen una repercusión muy importante en la salud de las personas. Todo esto es consecuencia de la fragmentación familiar, y no solamente la familia, han caído también otras instituciones. La vecindad como institución, los vecinos hace 2 generaciones eran más vecinos que ahora, ¿de acuerdo? Ahora, esto frustra mucho, sobre todo a las personas mayores, porque ellos, de más jóvenes, han ido a ver el partido de fútbol al que se compraba el primer televisor en color, ¿de acuerdo? Que ponía además las aceitunas y la cerveza porque venían los vecinos a ver el partido a casa. En definitiva, lo que quiero decir era un concepto de la vecindad distinto, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, cuando volvía del colegio tenía una madre suplente, si la mía no estaba, y me sentaba en el salón de su casa a ver la tele mientras llegaba la mía. Este tipo de relaciones ya no se dan, es una sociedad fragmentada, anómica, de relaciones cada vez más anónimas, individualistas, y esto tiene también una repercusión en la salud de las personas, ¿de acuerdo? Que cuando viven solas, viven más solas que antes. Luego también el déficit de los cuidados, ¿de acuerdo? Algo de lo que los trabajadores sociales saben mucho más que yo, pero ya sabéis que el tema de la familia nuclear ya pierde peso como capacidad, en su capacidad para cuidar, ¿de acuerdo? Y luego también el caso de los cuidadores informales, debido al aumento de la esperanza de vida, ahora te encuentras hogares en los que hay personas de más de 70 cuidando a personas de más de 90, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que el problema social no es el mismo cuando la esperanza de vida era menor, que en un país en el que los nacidos después del año 90 pueden vivir más de 100 años, ¿de acuerdo? Eso supone que si tus padres te sacan 25, oye, pues que los de 75 cuidando a los de 100, o sea, al final son 2 problemas, ¿de acuerdo? El cuidado y el cuidador, ¿de acuerdo? Y luego hay que adaptar las viviendas de estas personas. Ahora mismo el modelo prioritario en la adaptación de viviendas es el que se conoce en la literatura como aging in place, que es envejecer en casa, ¿de acuerdo? Es decir, la mayoría de las personas de más de 60 se visualizan en los años venideros adaptando su casa, no yéndose a otra, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo hay un enorme trabajo por delante de adaptación de viviendas, ¿de acuerdo? Porque aunque tú quieras quedarte en tu sitio en el que tienes relación con las personas que tienen las tiendas cerca, algunos vecinos, familiares que van a verte, tienes que adaptar ese lugar, ¿de acuerdo? En este sentido, en nuestro proyecto hay domótica, hay también información también sobre posibles evoluciones de los servicios públicos para mejorar esta situación, ¿no? Luego también, por otra parte, es importante destacar que aquí las nuevas tecnologías para digitalizar vivienda y también para una mejor alfabetización digital de las personas en edades avanzadas, también va a desempeñar una labor muy importante. O sea, la vivienda de un futuro muy próximo para las personas mayores, 10, 15 años, enormemente digitalizada, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar mucho esa formación digital, ¿vale? Aún insuficiente en estas generaciones. En realidad, hemos hecho un planteamiento basado en el que vamos a ser muchos más años viejos que jóvenes. La juventud es un pequeño intervalo en nuestra vida de 15 o 20 años, y luego, ¿qué es lo que pasa? La gente puede vivir ahora 100 años, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya empiezan a estar cascados después de los 50, pues fíjate todo el camino que te queda en lo que llaman ahora diplomáticamente los científicos sociales las edades avanzadas, ¿no? Para intentar vivir lo menos posible. Y bueno, pues por mi parte nada más. Yo simplemente he introducido al debate algunas cosas y espero que vosotros añadáis más. Pues muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Pues esa es la idea, además te has cogido el tiempo, te lo agradezco. Yo, si os parece, vamos a ir, ¿te parece? María Luisa, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Hola, María Luisa. hola, sí, ¿nos oís? ¿Nos oís? Sí, perfecto. Todo Buenas tuyo. tardes y muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar. Nos conectamos desde la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, en concreto aquí el alumnado del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que atentamente os va siguiendo, y es de agradecer esta iniciativa conjunta al Colegio Profesional de Trabajo Social
y a los intervinientes en la mesa, con los que tengo el lujo y la oportunidad, gracias Rafael por hacer posible que estemos, y a Alberto, saludos, y a los que están ahí, al señor Pomares y al señor interviniente, que saludo también con afección. Bien, yo voy a tratar de ceñirme al tiempo breve, espero que se oiga más o menos bien, porque la tecnología a veces tiene sus limitaciones, para recordar varios puntos claves que de alguna forma se han comentado en las intervenciones anteriores, pero que se enmarcan en las iniciativas de investigación que venimos desarrollando desde hace más de una década en un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga en relación a los problemas de la vivienda. Creemos que hay dos enfoques muy claros en la vivienda, el enfoque AFP y el enfoque ADAPT. El enfoque AFP es el enfoque affordability, la asequibilidad, y es el que nos desangra en estos días. Vivimos una crisis de accesibilidad, y de accesibilidad no me refiero a barreras arquitectónicas, de asequibilidad, mejor dicho, a la vivienda. Pero también tenemos una crisis de adaptabilidad de la vivienda. En cierta forma, el compañero que me precedía en el uso de la palabra lo ha bien ilustrado al hacer referencia a ese desajuste generacional entre lo que significa envejecer, lo que significa tener determinadas necesidades en el ámbito edificatorio, y que la vivienda se acompase o se adapte a esa necesidad. La vivienda, según marca el artículo 47 de la Constitución, debe ser digna y adecuada, pero debe responderse además con este debate inacabado. Yo siempre que estoy en los foros administrativistas surge entre es un derecho, no es un derecho, es un principio rector de la política social y económica, supone un compromiso de actuación y de intervención activa por parte de los poderes públicos que no puede ser ignorado y no puede ser suplantado tampoco ni dejado en un segundo plano. Pero nuestro patrimonio inmobiliario, al igual que nuestra legislación, adolece de problemas recurrentes. Uno de los problemas recurrentes, no es la primera vez que nosotros intentamos dar solución al problema de la vivienda, pero uno de los problemas recurrentes es el que tiene que ver con el estatus actual de nuestro parque inmobiliario. Si ustedes se fijan, caminan por cualquier ciudad española, se van a encontrar con que estamos ante un parque inmobiliario envejecido. En la gran mayoría de las iniciativas de construcción conviven, aparte de la España vaciada, con una polarización de recursos que tienen mucho que ver con la gestión urbanística y con la legislación de suelo, que se ha compasado muy lentamente o se ha coordinado mal en muchas ocasiones con la legislación de vivienda. Legislación de vivienda que, por otro lado, es muy reciente en nuestro país. Hablamos de la Ley del Derecho a la Vivienda como si fuese una norma que llevase con nosotros 20 años, y lo cierto es que no hemos dispuesto en España de una regulación con carácter general, sino desde el año 2023. Esto es antes de ayer. Una ley, además, que no solamente no tiene un desarrollo reglamentario o una proyección mayor, pero es que tampoco igual podría precisarlo. Lo que sí tiene son algunos recursos de inconstitucionalidad, algunos de los cuales ya se han ido resolviendo, y otros recientemente, este año 2025, pues también han caído este mes de enero con relación a algún aspecto de la ley, que sin embargo no avanza nada de lo que la sentencia 79/2024 habría puesto encima de la mesa respecto de temas tan controvertidos que quizás les suenen, como es las zonas tensionadas, los grandes tenedores y algunos de los elementos básicos de la ley. Una ley que era necesaria en nuestro país que tuviésemos una ley estatal de vivienda, pero que al mismo tiempo coexiste con un desarrollo y un despliegue autonómico prolijo y extenso. Todas las comunidades autónomas tienen un mapa legislativo muy completo. Debo decir, Andalucía no se queda atrás en la materia. En la actualidad existe además un anteproyecto de una nueva ley del derecho a la vivienda para Andalucía. Está ahora mismo en elaboración. Pero es que tenemos otros actores, y en la mesa me parece muy oportuno y muy necesario, que son las administraciones locales. Los ayuntamientos
son los grandes protagonistas de esta gestión y de este importante avance en el ámbito de del tratamiento de la gestión urbanística y del patrimonio municipal de suelo y también el destino a vivienda. Para que se hagan una idea, pensando antes que han dado algunos datos, cualquier edificación en España, el 80% de toda la edificación que existe en España es vivienda. Y todo lo que ustedes me han construido, un 80% es vivienda. El modelo territorial que se siga, y aquí entrarían urbanistas, arquitectos, geógrafos y otras disciplinas, debe ser un modelo integrador que tome en su integración todos y cada uno de los elementos que permitan modular no solamente el uso del suelo, sino las formas de tenencias y de acceso a la vivienda. Cuando hablamos de relación entre, por ejemplo, el mercado de alquiler y el mercado de propiedad, y antes lo comentaba muy bien mi compañero, cuando hablaba de que España era un país de propietarios, ya parece que no lo es tanto. Hoy veíamos las últimas estadísticas, llegábamos al 20% del ratio de vivienda en alquiler, pero bueno, es que seguimos siendo un país que ha apostado siempre por la vivienda en propiedad. Y si nos comparamos, por ejemplo, con Alemania, las estadísticas son a la inversa. Estamos en un 80% de vivienda al alquiler y un 20% de vivienda en propiedad. Pero hay muchos problemas recurrentes en la regulación. Yo voy a apuntar algunos de ellos muy sencillos respecto de la proyección social de la ley. La vivienda como servicio social de interés general da una visión inclusiva respecto de los asentamientos humanos, busca alinearse con esos objetivos de desarrollo sostenible, pero sin embargo plantea ese punto de partida de esa inexistencia de regulación estatal, plantea cuestiones que a mi modo de ver han quedado descafeinadas en su proyección territorial, tanto a nivel autonómico local como en su propia forma de ejecución. Ante la insuficiencia de ese parque público de vivienda en alquiler, ya saben ustedes que aquí el debate está muy abierto, también en conexión con la normativa en materia de derecho turístico, de vivienda turística, esa coexistencia de distintos intereses que puede llevar a modular hasta qué punto debiéramos o no intervenir en la materia y de hacerlo, cuáles son los instrumentos para evitar que se produzca o que siga subiendo esa escalada alcista del precio del alquiler de la vivienda. La vivienda sigue siendo el punto de toque de nuestro sistema jurídico mientras no consigamos abordarlas con ambos enfoques a la vez, digna y adecuada, lo dice el artículo 3 de la ley, el enfoque AFP y el enfoque ADAP, seguiremos recurrentemente encontrándonos con limitaciones y no pudiendo llegar a todas las necesidades que se están poniendo de manifiesto en nuestros días. Independientemente de las figuras que la ley puso encima de la mesa o de las afecciones constitucionales, estamos ante una norma que podía haber abordado cuestiones que no abordó. No abordó los cambios de modelo de familia, no abordó, como decíamos, la domótica ni las cuestiones tecnológicas y no abordó elementos de conexión con otras administraciones públicas ni tampoco la gestión de ese parque de vivienda más allá de las limitaciones vinculadas a los servicios de interés general. Yo creo que me voy a quedar aquí. Yo creo que el tema permite, para no expandir o para no expandirme mucho más en contenidos, pero creo que tenemos un ordenamiento jurídico harto complejo, un parque de vivienda social que está situado en torno a las 290.000 viviendas, no nos olvidemos, pensamos en vivienda pública, vivienda social, pero no representa, no es tan alto en el conjunto total del parque de vivienda, del stock de vivienda, lo que es vivienda con algún tipo de protección pública, y nos encontramos con un desajuste entre esa oferta y esa demanda y unos instrumentos regulatorios que, más allá del establecimiento de obligaciones vinculadas a la ordenación urbanística, algunas de las cuales han estado referidas en el espíritu de la propia ley, y de algunas previsiones de la forma de tenencia aún sin resolver, pues sigue siendo problemático. Yo lo dejo de momento aquí. Hay novedades y cuestiones interesantes de la ley, por supuesto que sí, la acción pública en vivienda,
la creación del Consejo Asesor de Vivienda, las mejoras y la sintonía con la eficiencia energética a nivel europeo, las finalidades vinculadas, como no hemos hablado del fenómeno ocupa, de la ocupación ilegal de vivienda, es un tema importante, la no discriminación en materia de vivienda, que era una cuestión clamada a nivel europeo que va llegando a España de alguna manera, pero que no tiene un desarrollo posterior aún, o la fomento respecto de la utilización adecuada del parque de vivienda, que ya de alguna manera se conecta con la noción de la vivienda en la España vaciada. Lo dejo por aquí para no expandirme, pero bueno, abierto los temas y abierto el debate. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa. Perfecto. Pues, Paco. ¿Tú quieres cortar? Hola. Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación y además gracias a Rafael por la idea, por montarlo y al colegio y el gusto de estar en el colegio y poder hablar y saludar aquí a los compañeros, a los dos profesores de la universidad que nos acompañan, que se agradece que vengan por aquí. También creo que no habíamos coincidido con él tampoco, ni con María Luisa, creo que tampoco. Y así que encantado de aprender de vosotros. Y bueno, saludar brevemente, bueno, no te puedo pasar sin saludar a Rosa Galindo, que está aquí presente, que fue compañera del ayuntamiento y ahora es también compañera mía en Palma Palmilla, que es consejera, a Tony Morilla, que está por allí, que es concejala en el ayuntamiento de Málaga, compañera, que tal, a compañeros de las sociales que veo mucho, bueno, a Efraín Campos, que es el nuevo coordinador de Izquierda Unida en Málaga, y bueno, a Patricia, a José Antonio, a Pilar, muchas gracias que ver por aquí, compañeros del ayuntamiento y de las entidades sociales que a mí. Y bueno, y Ana, que es amiga, que hace hermana de muchas historias, que hemos compartido muchos años de camino y seguimiento, ¿no? Hasta llegar también. Entonces, bueno, no sé qué queréis que... Es que es tanto, Rafael, no sé qué queréis. Es que yo estoy acostumbrado a que me pregunten y contestar, que más que a las ponencias, porque tengo el riesgo de que si hablo, voy a hablar de lo que a lo mejor me interesa decir, no de lo que queréis escuchar. Pero bueno, la situación está mal, pero muy mal. Yo creo que hay que empezar por ahí. La situación está muy difícil y vivimos en un momento muy complicado. Yo es verdad que la tentación, muchas veces tengo la tentación de lo que nos dedicamos a vivienda, tengo la tentación de que hay decir, oye, por fin nos hacen caso. O sea, por fin estamos en la agenda pública, por fin se hace de vivienda, por fin se habla. Y esto puede tener una dificultad, yo sé que tengo que ver en la... Bueno, al fin y al cabo, si esto sirve para que se despierte el fenómeno de la vivienda después de lo que está pasando, para que la gente despierte y vea que no podemos seguir con este déficit de vivienda en este país, y despertemos todas las administraciones, las locales, las autonómicas, el Estado, y despertemos a muchísimas cosas que hay que despertar, porque sí es verdad que se necesita, y yo lo digo muchas veces, una revolución. Y una revolución significa cambiar lo que hemos pensado que era la vivienda y cambiar el registro totalmente. Quitarnos a veces muchos tabús que tenemos y muchos incluso heredados, sean principios doctrinales, principios de los estudios que hayamos estudiado, principios ideológicos, principios. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Y hay que volver a una necesidad básica. Se necesita vivir. El cómo lleguemos a eso, después podemos ponernos de acuerdo o no. Podemos hablar de la vivienda vacía, una vivienda vacía, podemos hablar de construcción de vivienda, pero es que hace falta mucha vivienda. ¿Qué si hiciera falta 3 viviendas? Pues ya está todo arreglado. Pero es que hace falta miles de viviendas. Miles de viviendas. Fijaos, en Málaga, y yo pongo el dato siempre para que nos demos cuenta del reto que tenemos. Ya no el déficit que arrastramos. Evidentemente venimos de un déficit, hay una historia ahí, una crisis que nos ha matado en el tema de vivienda. En Málaga se están construyendo unas 5.000 viviendas más o menos al año y de repente vino la crisis de 2007 y hemos llegado, hubo años que se construyeron apenas 400. Por eso lo que tenemos es un déficit, que yo siempre digo que por lo menos tenemos un déficit de 10.000 viviendas en esta ciudad, arrastrado. Si a eso le sumamos que hay 1.000 nuevas familias que se crean en esta ciudad a lo largo del año, 1.000 nuevas familias, 1.000 nuevos hogares, pues hace que tienen que hacer atender esas 1.000 nuevos hogares más el déficit que tú tienes. Entonces eso significa que necesitamos muchísimas viviendas, tanto libres como protegidas. Entonces, bueno, pues estamos en unas circunstancias alarmantes porque efectivamente no es lo mismo en toda España, yo creo que se hablaba bien, no es la misma las circunstancias de la España vaciada, de muchos municipios, que aquí. Pero vamos a hablar de Málaga, porque es verdad, tenemos que hablar de aquí, independientemente de lo que pasa. Y vivimos en una ciudad con una tensión
pues muy fuerte a nivel del precio y de la escasez de vivienda. No tenemos vivienda, la vivienda vacía en Málaga no llega apenas al 2%. La media que se puede tener en una ciudad normal tendría que ser del 8%. Tiene que haber vivienda vacía. Una vivienda vacía no podemos cambiar. Eso es lógico, no podemos cambiar de vivienda. Uno que entra, uno que sale, uno que cambia de alquiler. No tenemos vivienda y vivienda vacía y, claro, los precios están como están. Entonces, en el tema del alquiler está disparado y en el tema de compras pues no quiero ni contar. Entonces, bueno, soluciones a eso, pues empezar a plantear que realmente lo que se necesita es un cambio de mentalidad de construir vivienda. ¿Se ha hecho algo en todos estos años? Poco en el sentido de que no hemos cambiado los métodos. Yo creo que durante todos estos años, yo creo que las lecciones no han sido realmente las aprendidas y yo creo que ahora vamos un poco corriendo para la lengua afuera, pero creo que en ese sentido hay esperanza. Digo, porque para hacer más vivienda tenemos que cambiar todo el sistema desde el origen. Desde cómo manejamos el suelo, de cambiar toda la legislación en materia de suelo, no puede ser los tiempos que se tardan en desarrollar un suelo, no se puede los tiempos que se desarrollan y construir, no puede ser los costes de construir, que se tarda, no puede ser los mismos métodos constructivos, no puede ser la misma legislación en el control, en el seguimiento de cómo se adjudica, de la venta, de muchísimas cosas. Todo tiene que cambiar, todo el sistema. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues, en definitiva, yo sí atisbo, por empezar, puse la parte negativa, la parte positiva, de que sí se está dando ahora mismo un caldo de cultivo suficiente para que por lo menos cambie. Yo creo que todo a nivel mediático. Yo como un ejemplo, no lo tomé esta broma, pero es que es verdad, que yo llego a un momento donde, yo no sé por qué un día, yo ya no me acuerdo qué día era, la fiesta en Málaga y no era. Entonces, que puse la tele por la mañana. Es raro que yo voy a ver la tele por la mañana, pero la tele por la mañana. Y me di cuenta que los programas de televisión, los de la mañana, esa gente que hablaba de las cuestiones de Rosa, de tal, hablaban de vivienda. O sea, todo el mundo era experto en vivienda. Pero para que toda la mañana, fijaos, solo se hable de vivienda, cuando digo vivienda en todos sus fenómenos, la falta de vivienda, la ocupación, la desocupación, no sé qué, no sé cuánto, todo es un debate de vivienda. Nos damos cuenta de cómo hemos creado esa burbuja donde la vivienda se ha convertido ahora mismo en el principal tema de conversación, posiblemente o preocupación de todo el mundo. Entonces, bueno, eso te da idea del momento de la presión a la que nos estamos ejerciendo todos. Si a eso le metemos, bueno, pues toda esa presión ahora tiene que pasar a los profesionales de trabajo social, ya que estamos aquí. Y ahora, pues, te voy a decir de la presión que se está teniendo en los servicios sociales o la presión que se tiene en todos los sitios. Sí, se ha convertido antes en las ayudas y ahora es la vivienda. Y la presión es muy fuerte. Porque las familias viven continuamente con amenazas de pago, con amenazas de desalojo, con amenazas de desahucio, con que simplemente quiero cambiar la vivienda porque quiero subirle la vivienda, porque simplemente quiero recuperar mi vivienda, por lo que sea. Y entonces, al fenómeno normal de las familias con las que trabajamos en riesgo de exclusión social, pues se ha convertido en la vivienda, que era un fenómeno de inclusión, se ha convertido en un fenómeno de inclusión. La vivienda, cuando yo estudiaba, era un fenómeno de inclusión. Hoy en día la vivienda es un fenómeno de exclusión. Curioso, es increíble. Entonces, pero para darme cuenta de que cómo se ha revolucionado todo y que todo lo que queríamos que nosotros hacíamos, bueno, pues todo ha cambiado, por lo tanto uno tiene que reformar todos esos principios. Entonces, bueno, pues esa es la situación con la que nos enfrentamos. Y donde a las familias tradicionales con las que tenemos que dar una solución de vivienda se junta toda la clase media. Cualquier pareja que incluso trabaje, que tenga tal, no puede acceder a una vivienda alquiler o una vivienda en compra en el mercado libre. Por lo cual van a tener que acceder al mercado de los OPP. Es como volver un poco a los 70, que no pasa nada. Es decir, yo en ese sentido tampoco creo que pase nada. Yo, nuestros padres, nuestros abuelos, mis padres que son más mayores, o los abuelos de mucho, su primera vivienda fue un OPP. Y no pasó nada. Es verdad que un OPP de mala construcción, la que se hacía en los 70, 80, una vivienda barata, lo que he mencionado, vivienda barata, sin ascensor. Bueno, pero al final es la primera opción para seguir haciendo. Y hoy en día, afortunadamente, los OPP que se hacen no se ve de mucha calidad. Tanto de calidad que se convierte en la vivienda de por vida. Si te toca, no, la lotería, no, te toca la VPO, ya es por vida, o sea, que sostiene todo. O sea, hay VPO que se hace hasta con piscina, o sea, una cosa mejor que la libre. O sea, que es alucinante, bueno, porque el código técnico ya es el mismo, por lo tanto, pues ahí la calidad hemos luchado mucho por eso. Pero claro, ahora tenemos que entender no solo dar respuesta a las familias en recursos, sino a toda la clase media, que su única opción es la VPO. Con lo cual, la VPO pues, tiene que pasar de ser la residual que existía en este país, donde prácticamente se ha hecho muy poca vivienda, a ser un sistema que prácticamente llega al 20 o 30% de la vivienda que se realiza.
Es decir, la VPO tiene que alcanzar el 30% de la vivienda que se realiza. Hoy en día en Málaga eso es un hecho. El 40% de las licencias que ahora mismo en viviendas son de VPO. El paradigma ha cambiado. Será una realidad dentro de un tiempo, pero el paradigma ha cambiado. Pero el problema no es eso. El problema es que tiene que ser constante en el tiempo. Nuestro déficit es porque no hemos prestado suficiente atención a la vivienda durante los últimos 10 años debido a la crisis. No puede ser que la vivienda, este empuje, no se de 3 o 4 años. Este empuje tiene que durar 10 años. Si hacemos 3.000 viviendas al año, 3.000 entre libres y VPO, en 10 años son 30.000 viviendas. Con 30.000 viviendas, en 10 años sí podemos, de alguna manera, tendríamos 10.000 viviendas para cubrir el déficit, otras 10.000 viviendas para esas 10.000 personas que van a independizarse, van a formar familia los próximos 10 años, y 10.000 viviendas más para poder tener un parque de vivienda vacía que haga que se equilibre los precios. Ese es el reto y eso es lo que hay que conseguir, y eso es lo que no pueden bajar la guardia ni ningún partido político, ni la propia ciudadanía, ni nadie. Por mucho que veamos tal, que yo creo que tenemos que tener un ciclo bastante importante. Y poco más, yo no voy a decir un momento más, espero que después hablemos y contemos más cosas. Pues te agradezco también porque ahora mismo, perfecto, me lo estáis poniendo fácil, 10 minutitos, casi cuadrado. Ana. Bueno, pues yo quiero agradecer también a la Escuela de Trabajo Social por contar con nosotros, por invitarnos y te doy las gracias por visibilizar eso que tanto veníamos nosotros peleando y tanto veníamos nosotros luchando, que era el tema de mujer y el tema de vivienda. Pues es lo que siempre digo, yo estoy siempre con el mismo discurso, pero yo vengo hablando desde el dolor. Yo soy una persona que ha pasado esto. Yo soy una persona trabajadora, yo tengo mi puesto de trabajo, cuando se dispara el boom de los precios, yo pierdo mi casa, que yo rigurosamente había pagado todos los meses, pero cuando tengo que destinar el 150% de mi sueldo casi a la vivienda, entre luz, agua, internet y pagar las letras, yo me ahorqué porque tenía 5 niños y tenía que pagar el alquiler. Y yo entré en un bucle y en un proceso de deterioro total, de deterioro que me afectó a la salud. Yo hoy en día estoy enferma, estoy hipertensa, con unos dolores de cabeza, con una tensión que nadie me controla, ni mi medicamento del sufrimiento que sufrí. Y a través de ahí se creó la plataforma Un Techo por Derecho, donde un grupo de mujeres que veníamos pasando esta agonía, este calvario, decidimos luchar todas juntas. Pero ahora decimos vivienda, pero el problema es que la línea, la delgada línea que separa hoy en día la pobreza de la marginación social es la vivienda. Si tú hoy en día no tienes un techo sobre tu cabeza, eres una marginada social, porque tú de la pobreza sales. Y pobre hoy en día somos las mujeres trabajadoras o las familias trabajadoras que tenemos un trabajo. Y antes de tener un trabajo, tú decías, yo tengo un trabajo y ahora empiezo a trabajar, empiezo a luchar y empiezo a remontar. Yo adquiero mi casa, adquiero esto, voy sacando a mi ciudad adelante. Hoy trabajas y no tienes para adquirir una vivienda. Entonces eres una marginada social, y cuando entras y de la pobreza se sale, pero de la marginación social no se sale. Es muy difícil, y todos los que estamos aquí sabemos que venimos de cosas sociales, sabemos el trabajo que hay con los marginados sociales. Entras en un bucle donde empiezas a perder los hijos, porque como tú no tienes donde tener a tus hijos adecuadamente, está el servicio social, que lo normal hacerse cargo de los menores. Empieza ahí un deterioro donde una familia entera se desestructura. Y se desestructura no porque tú lo estés haciendo mal, sino se desestructura porque algo tiene que estar pasando. Es que estamos desaprendiendo todo lo aprendido durante tanto tiempo. Es que estamos perdiendo los derechos. Es que tiene que pasar algo es. Que tú estés trabajando y quieras salir adelante y no puedas, que el precio de la vivienda en esta ciudad se haya disparado de un día para otro tan grandemente, una casa de 400 euros valga 1.000 euros y que nadie le ponga fin, y nadie pare esto y todo el mundo vea que se está yendo cada día familias a la calle, porque los datos que tú das en el informe todos los días se desactualizan porque cada día son más y sobre todo las mujeres
como nosotras de que hay en la plataforma. En la plataforma solo hay mujeres racializadas, mujeres víctimas de violencia de género, y yo hoy tengo hasta ganas de llorar porque una de las chicas que todo el mundo conoce, que es Luisa Heredia, está en el hospital en Cama con un derrame cerebral, con un infarto cerebral, ¿no? Una chica que está harta de trabajar, una chica que la vida no la ha sonreído, una chica que lo que quiere es un techo y necesita un techo para salir adelante con sus hijos. Y está enferma de tanto pensar, de tanta darle vueltas a la cabeza, porque no tiene un techo donde cobijar a sus hijos y seguir trabajando para darle de comer y salir adelante. Es que eso es lo que está pasando. Luego está Sanae, una chica víctima de violencia de género, que viene huyendo de su verdugo, pero también la echan a la calle y tiene ahora ahí 2 personas agobiándola y 2 personas atormentándola. Pues normal que esa chica también esté enferma de los nervios. Y eso es lo que está pasando con nosotras. Y con las mujeres pues monomarentales, pues ya no te digo, si es una familia de 2 trabajando, le cuesta trabajo, imagínate cuando nada más que hay una. ¿Cómo lo hacemos? Yo desde aquí hoy, que sé que están los profesionales que hacen falta, yo digo que entre todos, entre los trabajadores sociales, entre la Escuela de Trabajo Social, entre el concejal y el ayuntamiento, entre la plataforma, intentemos ayudar a esta familia, escucharla, hacer de puente, hacer de mediadores cuando haya un desahucio, por favor. Es que lo están pasando muy mal. Es que no es normal, Paco. Cada día viene uno y te cuenta un caso y tú dices, Dios mío, ¿cómo lo hago? Viene otro, te cuenta otro caso. Y ya no, como tú dices, una ayuda para comer. No, porque yo de ayuda para comer le he dado a muchas y le seguiré dando siempre que le haga falta. Pero ¿cómo haces tú lo del techo? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Ya porque voy a llorar. No. Ya. Bueno, yo Que no es una crisis habitacional, lo nuestro no es una crisis habitacional, es una crisis humanitaria, lo de la vivienda, donde ya no hay proyecto de vida, no hay proyecto de vida. Si no hay un proyecto de vida, es imposible. Se está desestructurando de una manera a cada vez más fuerte, más rápida y sin solución, porque soluciones no hay ninguna. A 10 años, esa familia que la desahucian mañana, ¿qué hacen a 10 años? ¿Cómo lo hacen? Gracias, ¿verdad? Yo antes, podemos entrar ahora ya, María Luisa, tú me escuchas también, podemos entrar en historia, ¿no? Yo tengo una pregunta aquí, ¿no? Porque tú antes decías, Paco, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y ahora Ana ha lanzado aquí también, y aquí hay compañeras y compañeros, ¿no? De trabajo social, de comunitario, que están en el día a día atendiendo a perfiles como el de Ana y en muchísimas peores condiciones, ¿no? ¿Qué le decimos, no? ¿Qué le decimos a un compañero o una compañera profesional que mañana tiene una cita a las 8, a las 9, a las 10 con una persona que sabe que lo que le va a plantear es necesito una vivienda? O que en su proyecto de intervención, que dice la ley que tiene que hacerlo, está el tema de la inclusión a través de una vivienda porque va a trabajar el tema de menores, que sacaba Ana. A ver, yo creo, es verdad, no le podemos decir, coincidirás conmigo, espérate 10 años. No de risa, ¿vale? Aquí están los compañeros y compañeras, ¿no? Por eso el colegio genera este debate o genera esta historia y se está haciendo en toda España, ¿no? Porque es verdad que esa cuestión no es me dormí anoche y me levanto esta mañana y de pronto, ¡oh! Mira. Y no, eso es un tema que se viene. Ahí hay mucha literatura, ¿no? Los que escribimos y investigamos y los que no escribimos e investigan también, ¿no? Que se vienen diciendo, oye. Antes Alberto lo comentaba, María Luisa lo decía, 10 años desde equipos de trabajo que venimos desde la universidad planteando cosas. Pero bueno, ¿qué le decimos a los profesionales? Lo abro para ti y para el resto, no sé. O abrimos a los compañeros también. Que digan ellos que te cuentan todos los días. Yo, si quieres, Rafa, puedo hablar. Mira, yo no trabajo en los comunitarios, pero trabajo en una asociación que soy trabajador social. Y claro, algunas cosas por sumar. Yo como me siento cuando me llega un caso así y forma parte, yo hago normalmente planes de trabajo con una proyección socioeducativa. A mí el que no tenga vivienda o pierda la vivienda me rompe todo el plan por lo menos del trabajo. A mí sí me gustaría decir algunas cosas que quizás nos han dicho, se han dicho de otra manera, que yo cuando no le damos solución a esta familia, porque yo me siento es como si fuese médico, me viene con una persona oncológica y le doy un ibuprofeno, ¿no?
Entonces, yo me siento así, me siento frustrado y no sé hasta qué punto, aparte del acompañamiento, del asesoramiento, de la derivación que pueden hacer otros recursos, puede haber más. Pero yo sé que está produciendo, no solo eso, hay muchos casos de hacinamiento. Y cuando una familia va a salir la van a desahuciar o va a perder su vivienda, se hacina con otras viviendas. Yo creo que eso no es muy visible, pero tenemos en Málaga viviendo personas de una habitación con un dormitorio, 10 personas. Lo digo porque yo soy referente de esas familias, ¿no? Otro fenómeno que se produce es el audio de la ciudad. Es decir, ya no puedo estar aquí, me tengo que ir, y si tengo una familia en Madrid o si tengo una familia afuera, en caso que sea inmigrante en Francia o lo que sea, se produce esa huida. Yo creo que el acompañamiento, como decía Ana, es esencial. Escucharlo, y no escucharlo solo del despacho, sino escucharlo desde la primera línea, desde la puerta del desahucio, de facilitarle todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, porque también se produce, que lo señalaban, es el miedo a la pérdida de los hijos. Eso hace que las familias muevan otro tipo de recursos. ¿Qué suelen mover? Pues vienen detrás las mafias o cierta gente que se dedica como acreedores a prestar dinero, el cual luego se lo piden, doblemente acaban endeudadas y con miedo a que le puedan hacer daño ese tipo de mafias. Aparecen los rentistas, que yo he tenido casos de que le han pedido gente que viene de Ucrania, de Venezuela, han llegado a pagar, le han exigido el pago de todo un año del alquiler. En Welling, por ejemplo, me acuerdo, 1.200 euros mensuales, pues le han pedido todo un año. Esa familia es imposible que remonte porque ha perdido esa base con la que el trabajador social podemos hacer frente a una intervención más digna. También acaba en la ocupación, evidentemente, y también acaba en pisos turísticos. Si tienen un poquito de dinero, en el mejor de los casos, se meten en un piso turístico porque es otro de los problemas. Hay muchísimas masas de pisos turísticos y no es el primer caso en los que nos hemos visto abocados en un desahucio en julio, en un desahucio en primavera, que ya empieza todavía la cosa tiene que tensionarse mucho más, a que tengamos que pagar o de con una ayuda de Cáritas, con una ayuda de Cruz Roja, o la propia ayuntamiento me consta que les van a un hotel o lo meten en un piso turístico, sabiendo que eso tiene una fecha de caducidad muy próxima a un año o dos. Yo que diría desde el trabajo social, los compañeros no sé si están conmigo, queremos hacer un acompañamiento de primera línea. Debemos ofrecer a las personas que pasan esta situación recursos reales y no solo los del circuito. Hay entidades, por ejemplo, que tienen acogida, como es así, como es Hogar Bretaña, que manejemos todos esos recursos y se los podamos ofrecer a la familia. Y bueno, y la parte de reivindicación. Yo creo que desde el colegio hay que reivindicar vivienda digna para todos. Y claro, siempre es verdad, Paco, que puede haber una escasez de vivienda, pero también hemos vivido en otros momentos donde no ha habido tantos pisos turísticos, donde no se ha dedicado tanto, donde ya todo el mundo que tiene una casa, su aspiración es convertirla en un piso turístico, ¿no? Entonces, claro, eso también empuja, aparte del crecimiento de la familia y demás. Yo creo que debemos exigir, hubo un cambio también en las políticas públicas, donde había ayudas directas, subsidiación a préstamos, todo eso llegó un momento donde desapareció, porque también nos decían, vivienda en propiedad no, nos vamos al alquiler, y después nos encontramos con esta situación. Yo creo que de nuestra profesión es reivindicación, acompañamiento y ofrecer recursos que nos mano. No sé si los compañeros piensan lo mismo. Venga, yo apunta, mira, hay un tema y además que te lo tumba y es posiblemente una batalla que te lo digo, yo creo que quiero retomar la batalla. Si en este país, en todos los expertos, hace falta 600.000 viviendas. Si en este país faltaban 600.000 camas hospitalarias, si mañana no hubiera 600.000 puestos para niños para el colegio, ya que todo arranca un poco lo que es el problema que tenemos un sistema de vivienda que nunca, aunque sea un derecho constitucional, nunca ha sido un derecho de hecho. Y de ahí venimos. Si venimos del préstamo, de la vivienda se ha habido del préstamo, se ha habido de la herencia de una política de vivienda de Estado de los años 60, 70, 80, donde ya a partir de los 90 empezó a pararse, donde la VPO, la cuestión de VPO se paró en los años 90, donde por las cuestiones económicas, por un país, una sociedad que tenía más dinero, por unos bancos que te prestaban lo que sea, por lo que sea, llegamos a una ciudad donde el 85% de esta ciudad vive en una propiedad y solo un 15% de alquiler. Esa es la sociedad malagueña de aquí. Un 15% de personas viven en alquiler. Fíjate, es que uno dice, claro, vivimos de eso. Entonces, claro, no estamos preparados como sociedad y como sociedad malagueña de España para esta crisis que ha venido. No estamos preparados porque no había los recursos suficientes, no había ni esa cultura. Y encima, la poca vivienda, como tú has dicho, pues la gente, su segunda vivienda, pues decide pues, ganar más dinero con ella, subir los precios y al que tiene alquiler, pues subirle, porque siempre hay gente que te va a pagar más.
Como hay gente que acepta ese, vamos a decir, ese mercado, pues acepta y lo paga. Pero estamos en esa dificultad. Y esa es la gran dificultad, no una dificultad, ¿qué recursos? El problema es que hace falta vivienda. Por más ayudas que tengamos, ¿de qué sirve la ayuda? Si ahora mismo el dinero, fíjate lo que te voy a decir, muy duro decirlo, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de falta de renta. Aunque le diéramos a cada familia 5.000, 10.000, las ayudas municipales están ahí, son 18.000 euros. Una familia que necesita una vivienda, mientras espera son 18.000 euros por 3 años. Pero no hay vivienda, esa persona no puede, ya puede contar su experiencia personal, es que no encuentras, es que no te alquilan, es que no hay. Entonces, no es un problema ya incluso de esos recursos, sino efectivamente la vivienda empieza por todo. Es que entonces tenemos esa gran dificultad. Y vuelvo a decir, yo creo que esa reivindicación pasa por eso, por pedir que el sistema de vivienda, el sistema garantista, sea un derecho subjetivo. Es que tenemos que empezar por ahí. No lo pensábamos en dependencia hace muchos años, ¿eh? Fíjate dónde estamos en la dependencia. Es decir, que no pasa nada por soñar que la vivienda sea un derecho subjetivo y que hoy en día no puede ser, y lo digo yo, porque es así, que una persona se apunta a una lista en cualquier ayuntamiento a un registro municipal de más tiempo, son 10 años, 15 años. Tú imagínate eso en salud. Si en salud pasan 2 años en la lista de espera de operación y nos agarramos, pues hay gente que está 10 y 15 años esperando en una lista de segunda por una vivienda. Y eso no puede pasar. Primero, porque hace que las personas descrean el sistema. Porque cuando tú llevas 10 años, 15 años esperando que el sistema de respuesta te dé respuesta con un recurso y no lo tienes, lo que te hace es que descrees totalmente del sistema. Y totalmente. Y 15 años, que ya no crees nada. Y entonces, todo generamos una ansiedad, ansiedad que ella empezó a transmitir, en la gente con la que trabajamos, que tiene una ansiedad brutal. Ansiedad puede tener cuando nosotros como profesionales, pero la ansiedad de la gente es una ansiedad porque es que ve que esto sube, que no tengo dónde irme mañana. Y de toda la vida, cuando hemos hecho desahucio o lo que sea, la gente se ha buscado la vida. Pero hoy en día ni es negro. Hoy en día ni es negro, es que no hay. Si la gente no, y si la población inmigrante, que obviamente ha sido la que sabe y ha sabido mover, a lo mejor a juntarse en un piso, como tú dices, o moverse, o tal, es decir, ha tenido una habilidad para moverse, y en día tienen un freno horroroso. Y si no tenemos población inmigrante, ¿cómo va a seguir creciendo las ciudades? ¿No? Es decir, ¿quién va a trabajar? Que es todo un fenómeno que en definitiva yo creo que no por pintarlo mal, pero yo estoy supositivo que todo esto, si somos capaces de poner la costelera, dará como resultado que realmente el tema de la vivienda sea un tema con el que se apueste. Porque al final aquí lo que hace falta es inversión pública para construir VPO y después medidas de muchos tipos para que la vivienda libre sea barata. Ya está. Cada uno decir, yo en este sentido no me entro porque los personas no tienen su receta y yo creo que todas son buenas porque todos buscan el mismo fin, buscan el fin, conseguir eso. Pero tenemos que empujar un poquito más, ¿no? Que la vivienda sea en este sentido lo primero ahora mismo para poder dar resultados a todas estas familias que ahora mismo si no se nos van a caer todos los procesos que llevamos durante años, 10 años, cogiendo a las personas con pinzas, se nos van a caer por el tema. Vale, gracias, Paco. Digo, desde la profesión, primo de esto, pero me interesaría o me gustaría también, pues, hay más palabras pedidas, no sé, compañeros de la profesión. Vale. Antonio. Vale. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Digo, compañeros, ¿vale? Perdón. Bueno, yo primero felicitar a Ana porque creo que ha dado una descripción que es genial. Esto es una emergencia humanitaria, no habitacional. No lo veo campo, es humanitaria. ¿Vale? Porque nos ve la gente que está en la calle, en otras latitudes, a que si no nos va a doler la gente que está en la calle aquí. Yo trabajo en una ONG, una institución de barrio, en marca, aquí estamos húmedos, de la zona secreta de Cádiz, y nos enfrentamos a esto, pues como casi todos y todas los que están aquí. Hay una cosa que también me gustaría decir, es que si hemos llegado a esta situación con 4 millones, no sé cuántas miles de viviendas vacías y tanta necesidad de vivienda y tanta gente, yo creo que esto es resultado de que durante los últimos, no sé, vamos a ponernos generosos, 30, 40 años, nadie ha estado pendiente de esto. Todo el mundo está mirando para otro lado. Y todo el mundo es la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las empresas, el tercer sector, vamos a meternos, que se está lo que pueda, y vale, entonces hemos dejado esto de lado. ¿Por qué? Porque esto era para ganar dinero, ¿vale? Y ahí, lo único que están pendientes de esto es lo que han ganado dinero, mucho dinero, muchísimo dinero, muchísimo más dinero, ¿no? Porque digo que es más dinero todavía. Vale. Luego, sí que me gustaría decir que me interesa de los plazos,
de todo lenta que es la respuesta de todos y la de todas, también las asociaciones y el tercer sector, porque no tenemos recursos para frente a esto, perdón. Ojo, nosotros no somos la solución. Esta es la solución de los poderes públicos. Eso se paga con impuestos, ¿vale? Entonces, de todos, de los que más, de todos esos que tanto dinero, más, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que si es una emergencia, en cualquier dispositivo, edificio, medio de transporte, instalación o tal, vemos un botón rojo para emergencia. Pues hay que darle el freno de emergencia. Hay que pararlo todo ya. O sea, no pasa nada, no va a pasar nada. Se paran los desahucios, se paran las ejecuciones hipotecarias, se paran los préstamos usurarios que siguen dándose, se para todo eso y no pasa nada. No va a pasar nada. Lo único que pasa es que la gente no va a estar, o va a haber menos gente en la calle. Eso no se hace porque se ha criminalizado, se está estigmatizando a la población general de este país, a los que son inquilinos o inquilinas, o a los que son propietarios y pagan su cuota de hipoteca como pueden. Perdón, la ocupación es marginal. La ocupación en nuestra sociedad, en España, en Málaga, en Welding, yo trabajo todos los días en Welding, en 25 años de edad, y toda esa zona, la ocupación es marginal. Sin embargo, han convertido la ocupación en el problema número 1 de esta sociedad. Y también se está haciendo mucho dinero con eso. No hay ocupas. Hay familias que no quieren irse a la calle y que no pueden pagar el alquiler porque alguien decide que de pagar 600 o 700 euros ya se ha cansado y quiere cobrar 1.200. Y no da, la vida no da para eso. ¿Vale? Entonces, por favor, dejemos de hablar de ocupación y de inquiocupación, que me da muchísimo coraje, a mí por lo menos me da mucho coraje esa palabra. No hay inquiocupas. Hay familias honestas y honradas que se levantan todos los días para trabajar y que no pueden hacer frente al pago del alquiler. Ya está. Es que no busquemos 3 pies al gato. Entonces, ¿sobre qué se puede hacer? Oye, pues después de 40 años de no hacer nada y mirar para otro lado, ya que estamos mirando para otro lado, vamos a mirar donde hay cosas que a lo mejor funcionen o funcionen de otra manera, o a lo mejor tienen un poquito más de éxito que aquí. Entonces, yo no voy a poner aquí ya ejemplo, porque luego parece que todo es siempre la misma discusión, pero hay lugares donde se vive también bien, aquí en Europa, y son democracias liberales, y tienen su elección, y la gente vota lo que le parece, y todas esas cosas, pero el sistema está regulado de otra manera. Ojo, está regulado. Es que lo que no puede ser, porque lo que no está regulado es la selva. No podemos condenar a toda la población a vivir en la selva continuamente. Estamos todos contentos de que hay una regulación laboral y que los derechos laborales estén regulados, el Estatuto de los Trabajadores y está reconocida la negociación colectiva y la representación de los trabajadores y la patronal se viene con ellos y hace acuerdos. En este país se acuerda mucho en ese aspecto. Vamos a acordar en esto también, pero hay que regularlo. Vale, compañeras. A ver, son muchas cosas, pero bueno, yo vengo de una entidad, trabajo en una entidad que trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género y ahora mismo en lo que va de año llevo 5 procesos de desahucio por impago de alquiler o por impago de hipoteca. De hecho, el 7 de marzo va a haber uno que va a ser muy difícil de paralizar, por si alguien se anima a venir porque probablemente llegue, aunque estamos haciendo todo lo posible por paralizarlo, pero una de las situaciones que se nos están dando es que no se está notificando en tiempo y forma a las personas afectadas y se están encontrando a nivel judicial en una situación en la que cuando ya tienen noticias, conocimiento del lanzamiento, es un momento en el que ya no se puede prácticamente hacer nada a nivel judicial. Eso es importante que el ayuntamiento lo sepa porque la única respuesta que cabe ya es la del ayuntamiento. O sea, como bien dice el compañero, la ONG no somos la solución, somos el medio y además necesitamos tener herramientas y las herramientas tienen que venir por parte de los poderes públicos, que en nuestro caso es el ayuntamiento. En Málaga está también, por ejemplo, el Comité Express. El Comité Express ya sabe que hay una recomendación por parte del defensor del pueblo de hacer una baremación y no un sorteo.
he leído alguna noticia en la que usted comentaba que esto es competencia de la Junta de Andalucía, pero en realidad la Junta de Andalucía, en la Ley de Vivienda, establece que el procedimiento lo determinará el ayuntamiento, con lo cual opciones hay, posibilidades de hacer cosas hay, y lo que tenemos que tener es voluntad. Y como bien decía anteriormente, esto no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de, o sea, aquí no entra la ideología, aquí entra de cada una de las partes de la sociedad en la que estamos, pues, roles públicos, roles de acompañamiento, ¿no? Como hacemos las profesionales del trabajo social y la ciudadanía, pues que hagamos todo lo posible porque esto es de ser un problema. Porque además yo todos los desahucios que me estoy encontrando son víctimas de violencia de género que se supone que por ley tienen una protección especial de asistencia a la vivienda, pues lo que nos estamos encontrando es que no le podemos dar ningún tipo de respuesta, ni por parte, o sea, por parte nuestra, por supuesto, los recursos están, o sea, Betania tiene el recurso completamente desbordado, o sea, yo tengo un montón de mujeres en lista de espera para entrar en los recursos, tanto de víctimas de trata como de violencia de género. O sea, no sé, yo creo que se pueden hacer cosas y que tenemos que ver pues qué queremos hacer y qué podemos aportar cada una de las partes para que deje de darse esta situación, sobre todo en las situaciones de vulnerabilidad con las que aquí trabajamos. No conocía, por ejemplo, la plataforma y si no me importara después, pues me quedo también con mucho contacto por lo que podamos hacer todo eso. ¿Más peticiones de participación? Venga. ¿Puedo hacer un inciso? Es que también hay otra cuestión que está en la Oficina del Derecho a Vivienda, que, a ver, yo intentar, nosotras hacemos mucho acompañamiento a las personas, a las mujeres con las que trabajamos, porque, bueno, pues se lo ofrecemos y ellas pues, en algunas ocasiones lo solicitan al SEPE, al Centro de Salud, a donde sea, al Instituto Municipal de la Vivienda. Y por parte, por ejemplo, de la Oficina del Derecho a Vivienda, he solicitado acompañamiento, o sea, en una llamada con una de las trabajadoras y no ha habido una respuesta positiva, por decirlo de alguna manera. Yo creo que también, como decía, esto es una cuestión de cada una desde su rol, pues hacer lo que pueda y no ver nada como una cuestión amenazante o de qué tal, sino de vamos a hacer todo posible por agilizar y que haya también una respuesta por parte de las personas que trabajan en las diferentes áreas del ayuntamiento que tienen algo que ver con el tema de la vivienda en este caso, pues que haya también, pues eso, el problema es que una trabajadora social acompaña a una persona, a una mujer que se siente en un momento con la ansiedad que tiene, porque tiene un lanzamiento el 7 de marzo, pues que se sienta un poco acompañada. Entonces, pues si desde el ayuntamiento se pudiese dar instrucción, indicación de que pues toda persona, pues trabajadoras sociales de entidades que acompañamos a mujeres o a otros colectivos, ¿no? Que podamos acompañarles, pues sería también, creo que positivo para ellas. Vale, vamos a intentar acotar, ¿vale? Digo, que yo tenga tomado, hay 3 manos, ¿no? Isa, Rosa y no sé si por allí, ¿sí? Vale. Podemos participar, ¿vale? Sí, no, y que sacas yo creo que es bueno que hablemos de ese tema, ¿no? Del PRE, porque es una herramienta, sobre todo en situaciones muy de exclusión, ¿no? De toda la necesidad de vivienda, de esos 35.000 personas que se apuntan a esta vivienda, pues sí, hay un grupo de familias que, del diagnóstico profesional de los servicios sociales comunitarios, de alguna manera se reconoce como familias de exclusión o más urgente necesidad de vivienda. No que todo el mundo necesita, pero los más urgentes. Además, ese diagnóstico el profesional tiene que acompañarlo, tiene que renovarlo cada 2 años para ver que sus circunstancias no han cambiado. Simplemente porque hay un seguimiento y comunitario. ¿Qué se hace el PRE? Bueno, el PRE, yo lo he dicho, ahora mismo tengo otras palabras, yo he dicho, no, la competencia es nuestra. Y el PRE lo creamos en su momento, fue el año 2015, y creo que fue una experiencia novedosa que después se ha repetido en muchas ciudades de crear un comité de personas. Antiguamente se daba justamente vivienda en la que le daba la vivienda de segunda ocupación. ¿Qué ocurre? Todo el mundo señalaba al personal de vivienda como que era un anito de tal, y era el que daba las viviendas y se creaba un poco cierto tabú. Entonces se creó una especie de comisión formada por trabajadores sociales de distintas ramas, comunitario, igualdad, accesibilidad y de vivienda. Y son los profesionales los que deciden, con todos los casos en la mesa, hacen una especie, no es que hacen una baremación, pero lo organizan un poco, si quieres, por
tipos, no por tipología. Como hay en igualdad de condiciones, las tipologías son muy parecidas. Es decir, ¿cómo haremos si tienes mejor 20 mujeres solas, con hijos, como su caso? ¿Cómo haremos cuál de ellas es lo más gente? ¿Cómo haremos eso? Eso no se puede baremar. Es que eso es una baremación. No, igualdad de condiciones a una situación de dificultad se tiene. Lo que ojalá pudiéramos dar respuesta a todas. Pero los profesionales no pueden entrar en ese nivel porque sería muy complicado. Y sobre todo porque tú el caso te llega por profesional de referencia. Es verdad que se hace eso. ¿Cuántas viviendas se dan? Unas 70. 70 viviendas al año que recuperamos del parque público porque la gente finalmente se muere. Nosotros tenemos más de 4.000 viviendas, somos el tercer ayuntamiento con más parque público de vivienda pública de España, después de Madrid y Barcelona, luego a Málaga, y después de este régimen yo creo que seremos el segundo. Ganaremos seguramente a Barcelona y seremos la segunda ciudad con mayor vivienda pública del país. Pero esa gestión, aún así se nos quedan 70, porque la gente se muere algo, pero no se muere mucho. Pero fíjate, te contesto mirando a José Antonio, que estoy de acuerdo con mucho que ha dicho, pero 160 viviendas nuestras están ocupadas. Yo hay 160 familias como ella que no pueden tener acceso a una vivienda de ayuntamiento porque 260 han decidido saltarse la igualdad de oportunidades por el foro. Entonces, la protección de la vivienda pública ante la ocupación deberíamos ser mucho más duros, porque si no el trabajo de los profesionales queda en nada. Y todas esas familias están esperando ir a alguna vez. Y fijaos, ese trabajo de esos profesionales de trabajo social te acompaña, te puedo asegurar que de las 70 familias, ninguna tiene impago. Ninguna. El proceso de acompañamiento es tan bueno por parte de los profesionales de este ayuntamiento que es que ninguna de las 70 familias impago. Sin embargo, del parque público, yo tengo casi un 50% de impago. De lo heredado, porque tengo mucho parque público de la Junta. Pero fijaos lo que es el acompañamiento. Hace que estas familias tengan acceso a una vivienda y se comprometan y no falten un solo pago. Siendo familias en riesgo de exclusión social, dándole mucha lección a muchas de estas familias que pudiendo pagar, no lo hacen. Vale, voy a hablar de porcentaje, pero bueno, nada. José Antonio ha dicho que el porcentaje mínimo, ¿no? Que sacar 560 de tal, igual es el 1%. Pero bueno, estamos aquí hablando de eso. A ver, ahí me dice que hay intervenciones por online, ¿vale? Si os parece, vamos a intervenir, si no os importa. JS. JS, si puedes encender el micro y hablar, no sé quién es JS. Hola. JS, que tiene la mano levantada. Hola. Ah, bueno, es Joaquín. Sí, Y hola. trabajador social también. Venga, Joaquín. Bueno, muchas gracias por organizar esta mesa de diálogo y a todos los representantes que están en ella, porque es un tema verdaderamente importante para hablar, tanto desde la profesión como desde la ciudadanía en general. A mí me gustaría hablar un poco de un elefante en la habitación del que no estamos abordando demasiado, y es que hay un problema no tanto con el número de viviendas. Ahora mismo, según los últimos datos, tenemos 1.000 y pico habitantes en la ciudad, y en la ciudad hay 254.700 y pico viviendas. Eso sale a unas 2 personas y pico por vivienda. No tenemos un problema de que no quepamos. Y evidentemente estoy plenamente de acuerdo en que no hemos aprendido de que tenemos que construir más vivienda social, y es una cosa que por supuesto que tenemos que aprender. Pero tenemos un problema muy grande con el uso que se le está dando a la vivienda. Antes decía Paco, si faltasen pupitres en los colegios, pues tendríamos que poner más, efectivamente, pero también tendríamos que ver que un niño no estuviera ocupando un montón de pupitres a la vez. Tenemos un problema muy grande también en el que hay mucha vivienda ocupada, pero ocupada quiero decir habitada, con gente viviendo, no de ocupación, en un régimen de alquileres de temporada, en los que en junio se acaban los contratos. Eso no forma parte de la vivienda vacía y es una manera de esquivar la estadística. Y es un problema porque además la vivienda en verano en nuestra maravillosa ciudad es tremendamente rentable. Tenemos un problema muy grande y además este uso que se le está dando se llama claramente especulación, y eso se puede debatir muchísimo sobre la naturaleza del derecho a la vivienda de nuestra Constitución, pero la palabra que aparece precisamente que deben evitar los poderes públicos es justamente la especulación. Porque afortunadamente desde muchos ámbitos se ha hecho un esfuerzo en políticas muy valientes
Además, yo estoy, de hecho, quiero felicitar al Ayuntamiento de Málaga en particular por su interés en moverse hacia los pisos, hacia regular el asunto de los pisos turísticos. Pero se han hecho una serie de esfuerzos muy grandes que nos han llevado a que, por fin, el problema empieza a no ser el desempleo. Pero las personas que estamos teniendo un empleo a jornada completa que debería darnos efectivamente, como se decía, el acceso simplemente a una vivienda digna y a poder tener una cierta tranquilidad y una dignidad humana, no la estamos pudiendo tener. Eso es un problema muy grande y es un problema estructural que trasciende a los simples números de oferta y demanda. Evidentemente, incrementemos la oferta, nada en contra, pero el problema no lo tenemos desde lo que pueda faltar o desde que tengamos que hacer de un sistema de protección la base desde la que la ciudadanía general pueda habitar una vivienda. Eso es muy peligroso. La gente tiene que poder acceder en condiciones generales y en condiciones naturales al mercado regular de la vivienda. Y ese mercado, si no se regula solo, hay que regularlo. Es necesario, porque si no vamos a volver a simplemente coger un poco de oxígeno hasta que estemos un poco mejor, esa vivienda protegida vuelva a cambiar de uso o simplemente haya otro de tantos cambios en los que el mundo ahora mismo es más pequeño. Somos muy vulnerables a todo lo que pasa no solamente en nuestro propio territorio, sino a lo que pasa en otros territorios fuera de nuestra provincia, de nuestro país y de incluso nuestro continente. Tenemos que trabajar sobre lo que tenemos y tenemos que hacer que esos números de población y de viviendas tengan el sentido que deberían tener, y es que hay vivienda para todos. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Isa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín y yo desde aquí cambiaría. En fin, el compañero ha propuesto alternativa, Joaquín ha propuesto alternativa. ¿Por qué no se cogen esas alternativas y se hacen reales? No podemos esperar 10 años para que las familias tengan una vivienda. Si la vivienda es la primera necesidad, es un derecho de la Constitución, ¿por qué no se...? Hay plataformas que trabajan y que tienen ideas y que tienen propuestas. Está todo inventado, ahora hay que tener voluntad para llevarla a cabo, nada más. Es que a 10 años, no pueden esperar una familia que esté esperando una vivienda. El Joaquín lo ha dicho, hay viviendas, es el uso que se hace de la vivienda. Yo trabajo en un municipio de la provincia, trabajo en Campillo. Campillo está en la misma situación, la gente no alquila vivienda. Hay viviendas, pero no las alquila a la gente vulnerable. La alquilan a los profesores, a los maestros y 6 meses, porque cuando llegue ahora en Semana Santa, viene la gente y ya hay viviendas para temporada, para turismo, no hay viviendas para la población con la que nosotros trabajamos. Pero hay viviendas, sí hay viviendas. No es que no haya vivienda, la vivienda existe, es el uso que se le da a esa vivienda. Y eso hay que regularlo. Y eso habría que regularlo, como ha dicho Joaquín. Bien, Rosa. Sí, yo también, que básicamente se ha comentado ya la mayoría de las cosas que quería comentar, pero sí quería, bueno, incidir en que tenemos que salir del mantra de que no hay vivienda, porque creo que vivienda, tenemos claro todas que hay vivienda, solamente que no se le está dando el uso que debería de tener de que las viviendas fueran un hogar para los vecinos y las vecinas de nuestras ciudades, sino que sabemos en manos de quién está, y no voy a incidir mucho más ahí porque creo que todas lo sabemos. Por otro lado, es claro que por muchas políticas que pongamos en marcha y por muchas propuestas que aquí el señor Pomares, que yo no digo que no, que claramente lo que está diciendo, bueno, pues se incluye el compromiso del concejal sobre la vivienda, pero lo que yo sí pongo en duda es que esas medidas que hay en lo alto de la mesa sean medidas efectivas y reales que den respuesta a las realidades que está viviendo la gente, porque de nuevo se abogan por unas medidas que dan respuesta a 10 años. La gente, como ya se ha dicho, los desahucios, y lo ha dicho la compañera, lo tienen el 7 de marzo. Ella le han venido 5 desahucios, ha tenido 5 desahucios. Nosotras desde la plataforma hemos atendido lo que va de año 15 y unos pocos más que tenemos ahí pendientes. Y, por cierto, la gran mayoría son mujeres. Entonces, ¿vivienda de VPO? Sí, perfecto. ¿Vivienda de VPO a qué precio? ¿A qué precio? ¿Pueden las mujeres que están ganando 900 euros, pregunto, que es la gran mayoría de las mujeres trabajadoras
que están trabajando en la universidad, que están trabajando limpiando casa, que están trabajando de cuidadoras, de esos 900 euros que ganan, familias monomarentales pagan 600 euros, que se le ponen unas cosas y otras, entre 700 y 800 euros en una vivienda de VPO. No, de nuevo, se quedan en los márgenes las de siempre, se quedan en los márgenes de los márgenes. Hay un vacío, hay donde seguimos sin dar respuesta pues, a esos perfiles que desafortunadamente cada día son más, mujeres que viven con las cajas de Lesatín y de Tranquimacin en el cajón de la cocina para poder dormir y para poder aguantar la presión de que mañana posiblemente sus hijos no tengan un techo encima de la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos con esas mujeres? Y luego, con respecto al tema de los desahucios, que ya, digamos, son muchas cosas las que podría hablar, por eso estoy hablando muy rápido, pero quería acabar con el tema de los desahucios. Las personas que día a día, bueno, nos enfrentamos a los desahucios y a los desahucios a pie de calle, ¿no? A los desahucios cuando viene la comitiva judicial, cuando viene la policía, cuando salen las familias con los servicios de emergencia. Esas personas sabemos lo que pasa ahí. Y creo que se ha dicho, alguien lo ha dicho, en la crisis del 2008, que miles y miles y miles de familias salieron a la calle, cuando íbamos a un desahucio, pensábamos, bueno, esta familia cuando salga de aquí va a tener posibilidades de levantar su vida. Hoy cuando asistimos a un desahucio nos vamos con el corazón partido por la mitad, porque sabemos que esa familia no tiene cómo levantar su vida. Y luego, cuando nos llaman las familias, ¿qué pasa? Pues que pasa que está sin informar, termino, Rafa, que no tienen información absolutamente de ningún tipo. Llaman con las espaldas totalmente descubiertas. Es decir, que hará falta también poner en marcha mecanismos para que esas familias que se enfrentan a esas situaciones puedan al menos tener las espaldas cubiertas. Gracias, Rosa. Yo abogar por los hombres, porque no podéis imaginar los hombres que hay, que además que salen de un hospital y están viviendo en trasteros. Tengo que sacar las mujeres. Yo me encuentro también casos de mujeres, bueno, que son muy pocos, supongo yo que serán pocos, porque yo no he hecho, no he visto los datos. Pero también mujeres que han puesto por delante los hijos, que han puesto por delante para que no la echen de los pisos, y ellos a su vez han echado a personas mayores de su propio piso. La han ocupado el propio piso a personas mayores que se han ido a un piso más bajo de alquiler y poderse pagar con el suyo el alquiler de él y verse en una situación de vulnerabilidad. Perfecto. ¿Más intervenciones o cerramos y luego tenemos iba a decir que cerramos, o sea, hay una palabra pedida, si os parece, y 5 minutillos para todas, digo, de la mesa y cerramos. ¿Os parece? ¿Sí? Y yo muy breve por insistir en algunas de las ideas que se han planteado. A mí me parece que lo de insistir todo el rato en el tema de la ocupación, cuando los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial hablan de que afecta a un 0,058 de las viviendas, me parece que no es gratuito, que no es fortuito, que no es baladí, que hay una estrategia detrás de orientar el debate hacia un lugar que al final acaba criminalizando a las familias, porque lo que sí nos encontramos es muchas familias que no pueden pagar la vivienda, que no pueden pagar el alquiler. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? De ¿qué haríamos cualquiera de los que estamos aquí si te ves en una situación en la que no puedes pagar la vivienda? ¿Qué haces? Te vas con tu hijo debajo de un puente, te vas a las pensiones a las que el ayuntamiento suele mandar unos días como alojamiento temporal de emergencia a las familias cuando tienen un desahucio. No es una solución digna que permita que las familias puedan tener una solución habitacional. Yo creo que, se ha dicho antes, lo ha dicho José Antonio, lo han dicho algunos compañeros, la madre del cordero está en cómo se ha concebido en España la vivienda. O sea, en España la vivienda se ha concebido como un bien especulativo, y no se ha concebido como un bien público que ha tenido un derecho fundamental. Y lo decía José Antonio, y yo sí pongo algún ejemplo. Hay países que no son países bolivarianos ni socialistas, los Países Bajos, donde se ha prohibido la compraventa de vivienda si no es para un uso residencial. Hay países como Australia que recientemente han tomado medidas en la misma dirección, es decir, medidas
que en una situación en la que hay una vulneración sistemática de un derecho fundamental, se plantea, hay que prohibir los usos especulativos, y cuando hablamos de usos especulativos estamos hablando de lo que habéis planteado muchos de vosotros, ¿no? La vivienda turística, la vivienda vacía, en fin, el dato es el que el 46% de la vivienda en Málaga se paga tocatesca e indicativo. Por tanto, hay que prohibir los usos especulativos y hay que proteger el uso residencial. Y hay que intervenir, y yo sé que este verbo a Paco lo pone muy nervioso, hay que intervenir en el mercado. O sea, aquí en este país se le puso un tope al precio del gas. Se le puso un tope al precio del gas. Es decir, hay herramientas por parte del Estado para poner tope al precio de la vivienda de manera que pueda tener un efecto inmediato. No me enrollo mucho más, porque creo que es importante el debate. Pero creo que ahí está la clave. Y luego el ayuntamiento tiene muchas herramientas que puede utilizar, porque el drama ahora mismo es que ni siquiera las situaciones de mayor emergencia y de vulnerabilidad están siendo suficientemente atendidas. Claro, ya hemos pasado el diagnóstico de la vivienda, y aquí saben todos mucho más que yo de esto, de hace unos años en Málaga, ha cambiado de una manera brutal. Ahora hay muchísimas familias que en la vida se van a acercar a servicios sociales porque sigue existiendo el estigma que existe y que se están marchando de Málaga, y esto está pasando ahora mismo. Por tanto, yo creo que o empezamos a hablar de eso, empezamos a hablar también de cómo se cambia la legislación de la vivienda pública. Olines, es que en 10 años viviendas que cuentan con financiación pública cambian de calificación y pasan a libre. O sea, es que en este país se alimenta el parque público de vivienda y a los 10 años se pierde y vuelve al mercado de renta libre. Es que aquí tenemos viviendas protegidas que valen 250.000 euros. Entonces, el modelo de vivienda pública y de parque público de vivienda también tiene que ser cambiado para que... Es que si no, al final estamos hablando de vivienda protegida, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de vivienda protegida? Gracias. Yo sé que, perdonad que os corte, pero tampoco... Venga, 5 minutos, al menos, ¿vale? Habéis sido muy puntuales y muy tal. Y vamos cerrando como cierre, como conclusión, lo que queráis. Alberto. Vale, destacar para mí una de las claves. En realidad salen muchas propuestas, muchas ideas con sentido, pero aquí estamos chocando con una cuestión fundamental. Las fuerzas del mercado. Es decir, tú puedes sacar políticas, medidas, pero aparecen las fuerzas del mercado. La inmensa mayoría de los estados, en el mundo desarrollado, se mueven bajo un capitalismo en mayor o menor medida socializado. Unos con un capitalismo más socializado, otros menos, ¿de acuerdo? Pero el capitalismo está ahí en la cuestión de fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Se hacen grandes esfuerzos, por ejemplo, viviendas de protección oficial, y luego te encuentras que esas viviendas salen al mercado de segunda ronda y 250.000 euros. Ahora toma pedazo de venta privada con algo que viene de los impuestos y desde nuestros mimbres más sociales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pensemos en el mercado. 4 millones de viviendas vacías. ¿De acuerdo? Entonces, adaptar, reformar. Esto supone un esfuerzo titánico, pero lo que estabais diciendo hace un momento, vivienda nueva implica, hasta que metes la excavadora, ¿vale? Licitar, permiso, bueno, eso lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Que, claro, cuando la gente dice, las viviendas ya, pero tú sabes que en una determinada, en un solar, hasta que se pone ahí el primer ladrillo, hay que echarle, ¿de acuerdo? Sin embargo, reformar, adaptar, es más asequible, ¿de acuerdo? Va a ser duro porque, lógicamente, oye, gente para hacer reforma buena, potente, no encuentras tanta, fijaros a nivel doméstico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también hay un déficit de mano de obra importante, ¿de acuerdo? Pero estoy convencido que por ahí va, equilibremos el mercado trabajando, buscando el ajuste hacia el mercado, ¿vale? Y vamos, siempre tengo. Gracias, Alberto. María Luisa. Sí, aquí os voy siguiendo o nos vamos siguiendo desde aquí con mucho interés y evidentemente poniendo encima de la mesa el drama social que tiene detrás la vivienda. Y yo voy a abundar en un dato que yo creo que antes ha salido de alguna forma también, hablaban del uso y hablábamos, y yo hablo de la regulación. Y yo hablaría de la coordinación interadministrativa y hablaría también de esa relación entre el urbanismo y la vivienda. Creo que no se puede planificar o programar o pensar en viviendas sin una adecuada, coherente política urbanística.
Y yo pensando en la ciudad de Málaga, que es una ciudad maravillosa, atractiva turísticamente, que aparecemos en todos los rankings, yo creo, ¿no? Porque estamos atrayendo mucho turismo y atraemos una importante movilidad. Al mismo tiempo, esto debe suponer preguntarse hasta qué punto tenemos el músculo para no superar lo que los geógrafos denominan esa capacidad de acogida del territorio. Es decir, cómo vamos a gestionar sosteniblemente el uso del suelo para que la respuesta administrativa y de gestión, y que debe ser, coincido, mucho más flexible, mucho más ágil, y hay debates en el ámbito urbanístico sobre hasta qué punto, y un poquito Alberto también comentaba esto, ¿no? De la velocidad, los tiempos a lo que suceden las cosas, pues hoy por hoy no son los que nosotros pudiéramos querer y esperar. Hay un tema regulatorio clave, hay un tema regulatorio urbano que es previo al ámbito de vivienda, hay un tema regulatorio también competencial, de hasta dónde puede hacer cada uno las cosas que puede hacer, y hay un tema también regulatorio respecto a la intervención en el ámbito de la política de alquiler y de tenencia, de régimen de tenencia de la vivienda, y del ámbito fiscal, que aquí se ha debatido poco, pero también hay un tema fiscal clave. Entonces, creo que nos hace falta un cambio de paradigma en el ámbito regulatorio para poder abordar este drama social con otros mimbres mucho más cercanos a la realidad cambiante, a una realidad de desahogar monoparentales, a una realidad de desahucio o deshabitación, desocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí lo dejo. Cambio de paradigma holístico e integral. Muy bien, muchas gracias, María Luisa. Paco. Me ha encantado la intervención que intento responderte a ti, a Joaquín, retomando lo que decía Joaquín, y con datos fríos para que nos valoremos. En Málaga Capital ahora mismo, yo voy a redondear 253, aunque hay 253.000 viviendas, 250.000 viviendas. Y hogares son 218, poner 220. Quiere decir que tenemos 220 viviendas, tenemos 30.000 viviendas donde no vive gente habitualmente. Bien, ¿qué pasa? ¿Están vacías? No. Esto es un ejemplo. Sí, más de 10.000 viviendas se ocupan de oficinas, despachos, colegios profesionales. Es decir, estamos ocupando algo que podría ser vivienda ahora mismo. Digo porque la ciudad lo necesita, ¿eh? La ciudad necesita oficinas, no tenemos locales de oficinas, necesitamos oficinas, necesitamos clínicas, que es el abogado, el dentista, el otro, tal. Vamos siempre a los pisos. Después están los pisos de estudiantes que no están regulados, un montón de cuestiones, que hay muchas historias que es necesario esa segunda ocupación, no de vivienda habitual, porque una ciudad no necesita para funcionar. Es verdad que es una disparate más vivienda turística, hay que reconocerlo, pues teníamos que haber intervenido mucho antes, a lo mejor se hubiera hasta 10.000, una ciudad necesita vivienda turística, está bien que haya vivienda turística, pero cuando las cosas en exceso no son malas. Y efectivamente, hasta que los ayuntamientos hemos podido regularlo, se han perdido 2 o 3 años muy buenos que podíamos haber bajado, que bueno que podemos recuperar, pero con eso han solucionado el tema de vivienda, no ayuda. Yo te digo, hay temas que no ayudan, pero no son la causa ni el problema, pero no ayudan, la vivienda turística tampoco ayuda. Pero aún así, aunque recuperáramos esas 30.000 viviendas, pues, y tenemos otras 10.000, que otras 2.500 están en alquiler ahora mismo, más tiempo que están en alquiler, porque tú puedes alquilar, aunque sea un precio disparado, pero que están ahí. Con esto quiere decir que yo estoy diciendo que Málaga, que no es la cuestión de la provincia el índice de vacío es del 15%. Málaga Capital ha dicho que es el 2%. Fijaos la diferencia de la Costa del Sol nosotros. Sí, el problema es Málaga Capital, puedo decir Málaga Capital, que no es el problema ni de Loja, ni de Jaén, ni de Fuengirola. El problema de Málaga Capital es que no nos quedan viviendas vacías. Ojalá podemos recuperar 4 o 5.000 con medidas. Yo con Tony coincido en muchas cosas. Es verdad que la intervención no me gusta más la motivación y me gusta más la protección. Quiere decir, tenemos que motivar más a la gente a que esto no puede ser. Al que tiene una segunda vivienda para ganar dinero, pensionista que lo tiene. Solo el 4% de la gente que viene propiedad son personas jurídicas, todos son personas físicas. Pero hay mucha gente que tiene segunda vivienda, que la tiene, o tercera, o la tiene, pues invierte en vivienda. Bueno, pues tenemos que motivar a esa persona y proteger a las personas que en un momento de circunstancias no pueden pagar. Para eso sí quiero un intervencionismo del Estado, ahí sí quiero que proteja al dueño y que proteja al inquilino. Una norma que proteja a los dos, que durante una coyuntura ni uno pierda ni el otro pierda. Y entonces tendríamos ese equilibrio en este contrato. Ahí donde sí quiero un Estado que intervenga, en proteger, en que esa relación de toda la vida esté protegida por una cuestión coyuntural que está pasando ahora mismo, como ha podido pasar en crisis en otros momentos.
Ahí sí creo que hay que intervenir. Y por eso seguiremos construyendo vivienda, porque a pesar de que recuperáramos esta segunda ocupación, ni con todo, si recuperáramos toda la segunda ocupación que existe en la sociedad, podemos resolver este problema. Te vuelvo a decir aquí, necesitamos 1000 viviendas al año, pues son 1000 unidades familiares anuales. Esta ciudad va a seguir creciendo. Y atendiendo, aunque solucionamos el problema de las familias nuestras de expulsión, que ya están aquí, necesitamos 1000 viviendas. Es decir, porque, como bien decía ella, la ciudad va a seguir creciendo. Y no se entiende que seamos una ciudad que crezca a nivel industrial y no tengamos sitios donde los nuevos vecinos, los nuevos malagueños, esos que todavía no han venido y tienen que venir a algún sitio para que no acaben en un piso patera por como él decía. Muchas gracias. Pues como tú dices, que hay que intervenir en la relación esta que tú dices del inquilino y el dueño. Es que el perfil del ocupa ha cambiado muchísimo. El perfil del ocupa de ahora es de una familia trabajadora que viene un especulador que nada más quiere ganar dinero, lo hostiga tanto que es que ya no es que lo hostiga, es que lo mata, es que está ahí subiéndole el precio. Si no, al otro mes le vuelve a subir el precio, al otro mes le vuelve a subir el precio. Y lo que está es que yo creo que esto es terrorismo, que este es terrorismo contra las personas. Es que tú no puedes subir 50 euros. A mí me subió en menos de 3 meses 400 euros mi alquiler. Yo me convertí de pagar un piso que valía 400 euros en 800. Yo ganaba 1000 euros, la luz, el agua y los teléfonos, me faltaba dinero. Eso es terrorismo y no puede salir más lícito que vengan y especulen con la familia que están trabajando y que están viviendo, que la hacen, ocupa de tu propio hogar. Yo fui ocupa de mi propio hogar y las personas que están viviendo a la plataforma es que no pueden pagar su mensualidad porque no llegan. Ese es el perfil de la ocupa de hoy en día. Y si nosotros vamos a servicios sociales con ese problema y no lo atajamos desde primera hora diciendo, bueno, pues si esto... Perdona, ya, un inquilino que no puede pagar, no llama ocupa. A nosotros nos llamamos ocupa porque tú eres ocupa y tú eres ocupa. Y es que eran ocupa de mi propio hogar. Porque vienen unos especuladores y les sale más barato a ellos especular con nosotros que a nosotros poder seguir viviendo en nuestro piso con un precio entre menos considerado para lo que vale la vivienda. Yo no creo que una vivienda de 2 habitaciones en Palmilla puede valer 800 euros, por favor, 600 euros, 700 euros, que estamos hablando de barrios marginales. Ese es el perfil del ocupa. Y otra cosa que te voy a plantear. Es verdad que es un problema, y es un problema de emergencia. Pues te tendría que dar solución de emergencia con unas viviendas transitorias antes de que las personas pasen por el desahucio, poder trabajar con ellas y llevarlas a algún lado, no dejarlas. Es que hasta que no te desahucien, yo no puedo hacer nada contigo. Una vez que te desahucian, te puedo parar el desahucio un par de veces o 3 veces como mucho. Pero después de que te desahucian, ¿qué le pasa a esa familia? No puede haber, dentro de todas esas viviendas que estáis diciendo, dentro de todos esos números, dentro de que hay viviendas por oficinas, no puede haber una vivienda transitoria, aunque tenga que compartir las 2 o 3 familias, o un par de familias, y que no se tengan que ir a la calle. ¿No sería una solución? No se podría hablar con los bancos, no se podría hablar con los dueños antes de que la familia pasara por el desahucio. Es que el desahucio es muy doloroso, es que el desahucio es un calvario, una agonía que te mata. Yo es la experiencia más dura, más fuerte que he vivido en la vida, el desahucio. Yo vengo de pelear en plazas de toros bastante difíciles, ¿eh? Soy gitana, he nacido en medio de una familia que tengo 6 hermanos y soy la única hembra. ¿Eh? Y vengo de pelear de plazas muy difíciles. Y la peor agonía que he vivido en toda mi vida, y me he cuestionado si valgo o no valgo, si había hecho algo bien, si no lo había hecho algo bien, el día que me enfrenté a perder mi hogar y el hogar de mis hijos. Lo que tanto me he dejado la piel tirar en las calles, que yo me levanto a las 5:30 de la mañana, soy jardinera en Palmilla, y me rompo el lomo todos los días por hacer mi trabajo lo mejor que puedo, por llevar un sueldo digno a mi casa, siempre inculcar en mi casa que hagan las cosas bien, que se tenga respeto, que se trabaje. Y cuando consigo medianamente bien estabilizarme, me llovieron esos palos, y desde entonces no me he recuperado. Muy bien. Bueno, gracias.
Paco, yo los queremos, en el fondo los queremos. Es compañeros, hay que es trabajador social, Paco. Y bueno, y agradecer, ¿no? Obviamente a Alberto, María Luisa y a las compañeras y compañeros que había acudido aquí y a todos los que están conectados, al alumnado de relaciones que no ha podido intervenir. Lo siento, había alguna otra palabra, ¿no? Yo sí que me quedo un poco lo que decía María Luisa. Yo creo que hay que hacer un cambio de paradigma total. Y el cambio de paradigma va en cuanto a qué queremos, ¿no? Y que efectivamente la vivienda es para vivir, no para especular. Y termino con el artículo 47, que todo el mundo empieza. Porque el artículo 47 todo el mundo se acuerda del primer punto, pero tiene 2 puntos más, que son muy interesantes. El primer punto es el que todo el mundo dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda adecuada. Pero lo siguiente dice: los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Lo dice la Constitución. Sería simplemente cumplir la Constitución, o en muchos otros aspectos que no se cumplen, ¿no? Y yo ahí creo que María Luisa también lo ha reflejado. Yo, gracias, y bueno, y seguiremos dialogando. Gracias desde aquí también y desde la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. ¿Sí, María Luisa? No, daba las gracias a todos y además desde la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, que los alumnos están aquí siguiendo muy activamente. Gracias.